Bueno, el relato lo que hizo es una especie de coartada para que no sea la realidad el parámetro contra el que juzgar las cosas. Por ahí la frase suena un poco petulante, voy a tratar de explicarlo simplificando la idea. Se puso de moda en ciertos círculos intelectuales, bueno, todo nace de una famosa frase de Nietzsche: no existen hechos sino interpretaciones. Y a partir de eso es como que, bueno, no hace falta verificar si lo que estamos diciendo se compadece con los hechos, porque no hay hechos, hay solo interpretaciones. Entonces, si yo interpreto cualquier barrabasada, estoy tan legítimamente validado como alguien que se ajusta a los hechos y trata de verificar cada cosa. Esto es, esto es La Inquietud con Garrett Edwards. El lugar donde hay más preguntas que certezas. Damos vuelta de página aquí en La Inquietud por CNN Radio Rosario. Tenemos un enorme honor, placer y privilegio. Es licenciado en Ciencias Biológicas de la UBA, donde se dedicó a las estadísticas, trabajó en el INDEC procesando censos y encuestas, hasta que el periodismo y la crítica de cine lo hicieron tomar otros rumbos. Fundó y dirigió la revista El Amante / Cine. Escribió 5 libros con temáticas que van desde la política hasta el fútbol, pasando por el cine. Participa de programas de televisión y radio de interés general y escribe regularmente en el Diario de la Nación. En Twitter es @Gus_Noriega. No es otro que Gustavo Noriega, quien está del otro lado. Gustavo, ¿cómo estás? Garra te saluda. ¿Cómo te va, Garret? Gracias por llamarme, gracias por convocarme a charlar un rato. Y gracias vos, Gustavo, por atenderme. Te pregunto, si alguien que sabe de política, alguien que sabe de cine, si la Argentina fuera la película de algún director, ¿de qué director sería? No. Por momentos es Almodóvar y por momentos es Armando Bo, digamos, ¿no? Y por momentos es ¿cómo se llamaba? El que hacía las películas malas como Plan 9 del espacio, no, John Waters no. Bueno, no me voy a acordar ahora el nombre. Ed Woods. Ed Wood, ahí estaba, perfecto, Ed Wood. Estamos en un momento Ed Woods, donde todo sale tan mal que parece a propósito. Y te cambio la pregunta, ¿de qué director te gustaría que fuera la película? Y me gustaría que sea de un director más noble, tipo John Ford, entre los directores clásicos, o el mismo Spielberg, que para mí mantiene alguna de sus mismas virtudes, pero estamos muy lejos de eso. Siempre se da la discusión entre ficción y realidad. Gustavo, ¿sigue sorprendiéndonos más la realidad argentina que las ficciones posibles o todavía la ficción nos puede sorprender un poco? Mira, a mí me gusta mucho, como amante del cine, me gustan mucho los documentales, y también me gusta cuando, en literatura me gusta la non-fiction. Me parece que la realidad tiene siempre como un exceso de extrañeza, que es inagotable, que siempre puede dar un poco más. Eso pasa con historias personales de cualquier tipo. En el caso de Argentina, bueno, esto me parece que se acentúa. Es un país al borde del ridículo siempre, condenado a vivir cosas que el resto de los países ya no viven, metido en una rueda que no para, cometiendo los mismos errores. Entonces, me parece que hay un fondo de extrañeza aún mayor cuando uno mira este país. Un fondo de extrañeza aún mayor. Te mantengo un poco en esto de las ficciones y de los cuentos, ¿no? Porque en la Argentina hace bastante que sumamos a nuestro diálogo vernáculo un concepto de relato. Independientemente de qué entienda cada uno por el relato, es una palabra que los argentinos terminamos usando. ¿Son problemáticos los relatos o los tipos de relatos que nos contamos? Bueno, el relato lo que hizo es
una especie de coartada para que no sea la realidad el parámetro contra el que juzgar las cosas. Por ahí la frase suena un poco petulante, voy a tratar de explicarlo simplificando la idea. Se puso de moda en ciertos círculos intelectuales, bueno, todo nace de una famosa frase de Nietzsche: no existen hechos sino interpretaciones. Y a partir de eso es como que, bueno, no hace falta verificar si lo que estamos diciendo se compadece con los hechos, porque no hay hechos, hay solo interpretaciones. Entonces, si yo interpreto cualquier barrabasada, estoy tan legítimamente validado como alguien que se ajusta a los hechos y trata de verificar cada cosa. A partir de esa idea desgraciada se la llevó a un extremo, y en política, digamos, el kirchnerismo la llevó al punto en el cual se podía decir cualquier cosa, y lo importante era que eso amalgamara en una narrativa que por supuesto terminara con el descubrimiento de la penicilina en el año 2003 por parte de Néstor Kirchner, digamos, ¿no? Y entonces no importaba que si vos fueras a los hechos y no a sus representaciones, la penicilina venía de mucho antes, y en el 2003 lo que pasó en Argentina fue otra cosa, ¿no? Entonces, me parece que es una especie de coartada para no ajustarse a la verdad, que es una cosa que me parece que el kirchnerismo ha mostrado muy sistemáticamente, que no ha soportado ningún control externo, ¿no? Que es justamente la idea de que hay una realidad ahí afuera por la cual se juzgan las cosas, y que vos verificás si lo que vos decís se ajusta o no a la idea vieja de verdad, ¿no? De correspondencia con los hechos. Entonces el kirchnerismo ha rechazado toda idea de mirada independiente que te pudiera evaluar. Entonces, eso da como resultado desde la modificación de las estadísticas en el INDEC hasta el hostigamiento del Poder Judicial y de la prensa, que dice cosas que a vos te parece que están mal. Entonces, en todos estos casos, lo que une justamente es esa idea de control independiente de alguien que está mirando a ver si lo que vos decís se compadece con los hechos. Bueno, armé toda una historia muy sólida, no sé si es No, 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 verdad, es mi relato también. te le iba siguiendo ahí en la descripción que nos ibas haciendo, Gustavo, y pensaba, ¿te parece ahí que es válido ese concepto con el que muchos juegan en los últimos años de posverdad, o es una intelectualización de algo que quizás es más simple? Bueno, es parte de esto que yo estaba, es como esa idea de posverdad, digamos, puede ser y fue utilizada por algunos grupos políticos, en este caso el kirchnerismo, como una coartada, como un vale todo, como la posibilidad de mentir descaradamente, digamos, ¿no? No me quiero meter en la discusión filosófica de verdad, posverdad, porque me supera, no Sí, tengo la no terminamos más, ¿no? Es algo que no se va a no resolver. terminamos más. En realidad no es que no terminamos más, no me da ni para arrancar, así que terminaríamos demasiado rápido, digamos, ¿no? Lo único que me consta es la utilización política que hizo el kirchnerismo de eso. No las mencionamos todavía, pero no sé si te gustan o no te gustan, pero sí sé que usás mucho una en particular que es Twitter, las redes sociales, y se discute también bastante cuál es la relación entre la calle y las redes sociales, si hay un efecto de cámara de eco. ¿Cómo analizás las redes sociales hoy por hoy vos, Gustavo, que las usás muchísimo y en mi opinión las usás muy bien? Sí, para mí las redes sociales son, Twitter es la red en la que me siento cómodo. Me veo forzado un poco a usar Instagram, pero sin demasiado resultado. Instagram es para Este, las cosas lindas, la gente quiere ver café, viajes, comidas, cosas felices Esa en es un poco Instagram. la idea. Sí, hay usos creativos de gente que logra hacer llegar ideas a través de Instagram, pero no es mi caso. No, yo me siento cómodo en Twitter. Creo que hay una demonización de Twitter, en el sentido de que se dice que es una cloaca, que no puedes discutir, no puedes dialogar. A mí me parece que hay que saber usarla, que si tenés la piel muy fina, no es para vos.
pero que si tenés la piel un poco gruesa y te bancás que 1000 personas te insulten, de todas maneras podés sobrevivir a eso y podés primero contactarte con gente afín a vos, que puede hacerte conocer cosas, desde cosas para leer, música, películas, etcétera, etcétera, hasta expandir tus límites y seguir a gente con la cual no estás necesariamente de acuerdo, pero que también te hace pensar en tus argumentos. Me parece bueno, puede tener una tendencia a exacerbar posiciones y a que las discusiones sean un poco menos ricas. Yo todavía me siento cómodo y disfruto, aunque está en un periodo medio turbulento que no se sabe muy bien hacia qué lado va, pero no veo nada que la pueda estar reemplazando ahora, digamos. Humberto Eco se murió en el 2016 y dijo algo sobre Internet, las redes sociales antes de irse, que bueno, a mí obviamente me queda un poco grande el comentario, pero él decía que le generaban al bufón la sensación de que su opinión valía lo mismo que la de los demás. Hay una cuestión dando vueltas ahí de que se pierde la jerarquía de lo que se está diciendo, o ya no hay más jerarquías y todo vale. Bueno, la jerarquía se tiene que dar en la práctica, no porque ahí lo que está diciendo Humberto Eco es, algunos somos reyes y otros son bufones. Él se pone en el lugar del rey, digamos, ¿no? Después, por supuesto, cuando vos te metés en Twitter e interactúas, yo no tengo la dimensión de Humberto Eco, no es fácil para una persona de ese tamaño, digamos, interactuar horizontalmente, pero a mí me parece que uno puede separar una cosa de la otra y distinguir al tipo que te putea porque sí, al bufón, digamos, del tipo que te puede decir algo interesante. Sí, como en una Este, época, ¿te acordás que estaba el dibujo del huevito para el que no se ponía el avatar? claro, sí, efectivamente. Este, no, me parece bastante desagradable la frase de Humberto Eco, porque justamente me parece que la gracia que tiene es que haya muchos bufones diciéndole al rey que está desnudo, por Mm. ejemplo. Digo, no todas las veces van a acertar y probablemente la mayoría de las veces no, pero si hay un ámbito en el que el bufón le va a decir al rey que está desnudo, ese ámbito puede ser Twitter, no es otro lugar. Hace no demasiados días publicabas, Gustavo, un artículo que humildemente a mí me encantaba en revista Seúl, El que no salta, donde contabas para otro aniversario del 2 de abril experiencias muy personales tuyas sobre el fútbol, sobre Inglaterra, sobre el Reino Unido y sobre la Argentina. ¿Podés contarle un poco a la gente del otro lado qué es lo que te quedó de ese artículo que escribiste? A mí me encantó. Bueno, gracias, Garrett. La idea del artículo era, yo soy una persona que tiene simpatías por algunas culturas y algunos países. Para darte un ejemplo, digamos, no conflictivo políticamente, me encanta Colombia, me encanta cómo hablan los colombianos, si son de Medellín el acento me vuelve loco, me atrajo en algún momento el fútbol colombiano, viajé 2 o 3 veces, cuando fui a Colombia fui a la cancha, nada, me parece un país súper atractivo, conozco 3 o 4 ciudades y lo tengo entre las cosas que quiero. Otro país, y sobre todo el país que más me cae simpático, es Inglaterra. La cultura inglesa me gusta mucho, Londres es mi ciudad favorita y no me da ninguna inquietud decirlo. Entonces, el conflicto por las Malvinas es un conflicto que a mí me resulta particularmente molesto, digamos, ¿no? Porque nos enfrenta con un país de una riqueza extraordinaria por una disputa que me parece que no corresponde ni al siglo XX ni al siglo XXI, que es la soberanía en un pedazo de tierra. Me parece que los países más o menos están definidos, son lo que son. Si no sos de un país balcánico, tus fronteras ya están, y si pueden ser estos kilómetros cuadrados de acá para allá. La verdad que es un concepto, el de soberanía, que no me interesa en absoluto. Entonces, la disputa con
los ingleses es una disputa que me pone a mí enfrentado con una cultura que quiero y admiro por un objetivo que me parece francamente ridículo. Unos kilómetros cuadrados que están habitados por gente pacífica que no tiene nada que ver con nosotros desde hace mucho tiempo. A partir de eso, yo rechazo la idea de que la guerra de las Malvinas tiene algo rescatable. Me parece un acto de la dictadura que llevó a un montón de chicos a sufrimientos espantosos y en algunos casos a la muerte, que no se puede reivindicar de absolutamente de ninguna manera. Entramos a un lugar habitado por gente pacífica, con vida normal, que pastaba con sus ovejas, daba clases, tenía ferretería, verdulería, bueno, Sí, vida subidas. normal como podemos tener cualquiera de nosotros, y entramos con un ejército que respondía a un dictador, digamos. Me parece que es nada de lo que uno puede contar respecto a lo que pasó el 2 de abril del 82 tiene algún cariz positivo. Entonces, a partir de esa posición mía con Malvinas, que no es la posición normal que tiene la Argentina con respecto al diferendo, me pareció que lo que había pasado con el fútbol después del Mundial, la marca argentina había crecido muchísimo gracias a un equipo que jugaba de una manera muy agradable, que tenía algunas personalidades dentro, como Messi, que eran intachables en todo sentido, y que fue reconocido particularmente por los ingleses con una empatía notable, ¿no? Entonces yo lo que contaba en la nota es que los ingleses tienen una forma de ver el fútbol que está por encima de las nacionalidades, y eso lo hermana con los argentinos, ¿no? Yo recordaba que acá en Argentina entraba Francesco de la cancha y la gente gritaba uruguayo, uruguayo, incluso con los chilenos, me parece que es el país así, más áspero de relaciones, cuando jugaba Salas en River, que era un goleador extraordinario, también la gente gritaba chileno, chileno, y lo mismo me parece que pasa en Inglaterra con nuestros jugadores, los admiran, los quieren, los respetan, y yo contaba mi experiencia en el año 80, que fui a ver a Tottenham Hotspur, jugaban Ardiles y Villa, y cuando entra el equipo a la cancha, yo estaba ahí Sí, en la sí, sentado tribuna. viéndolo. Sí, 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 parado, porque era la época Ah, en que claro, todavía en la se época, había en la época en la que no eran todos sentados, claro. exactamente. Entonces, entra el equipo a la cancha y lo primero que gritan los ingleses es Argentina, Argentina. Y fue 2 años antes de Malvinas, digamos, ¿no? Entonces, me parecía que había un lugar en común para establecer relaciones con los ingleses, que era esa hermandad, que en un momento la nacionalidad no importa, importa los méritos, y entonces un argentino puede admirar a un futbolista de otro país y el inglés de la misma manera en que el inglés admira a Messi, a Julián Álvarez, a Dibu Martínez, etcétera. Gustavo, ahí hacías además un análisis del fútbol, te conecto y te mantengo en el ámbito del fútbol un rato más. No hago juicio axiológico yo, sino que te pido a vos el juicio axiológico. Por un lado, Argentina ganó la Copa del Mundo, la selección argentina, ¿sí? Y vos también seguís el fútbol local. ¿Cómo ves el paralelo entre esos dos fútboles? Fútboles. Bueno, es el comienzo de algo que se va a dar más aceleradamente, que es la separación total entre el seleccionado de un país y el fútbol local, porque digamos, estamos en un proceso en el cual antes era el plantel que ganó el Mundial 78 tenía, si no me equivoco, 1 o 2 jugadores que jugaban afuera, y a Menotti le resultaba muy importante que los jugadores jugaban en el fútbol local. Si uno ve a lo largo del tiempo, ve que cada vez más los jugadores juegan afuera. Del plantel que ganó el último Mundial, un solo jugador jugaba en el fútbol local, que era Armani, que era el arquero suplente, o sea, muy poco relevante en términos de juego. Y lo que está pasando ahora, y eso se ve con los seleccionados juveniles, es que el futuro es jugadores como Messi. El equipo seleccionado de Argentina va a estar compuesto por jugadores que no es que no juegan en el fútbol local, sino que nunca jugaron en el fútbol local.
sea, directamente van a empezar sus carreras siendo juveniles en Europa, en México, en Estados Unidos, en cualquier otro país. Así que me parece que lo que se está viendo es una disociación muy fuerte entre esas dos cosas. ¿Qué va a pasar con eso? ¿Qué tan representativo va a ser? ¿Cómo nos importa eso? Es algo que me resulta un enigma total, pero que vamos a ese lugar no tengo ninguna duda. Entonces, hablar del seleccionado y hablar del fútbol local es hablar de dos realidades totalmente diferentes que no tienen ningún tipo de conexión. Hablando, Gustavo, de disociaciones, ya nos vamos acercando poco a poco al final de la entrevista, pero te quiero pedir una reflexión sobre algo, sobre lo que has pensado y le has dedicado tiempo también. Volvemos a las palabras, volvemos a los conceptos. ¿Qué es la grieta? ¿Es algo la grieta en la Argentina? La grieta es un derivado de una forma de hacer política que fue el kirchnerismo, que tenía como idea central, sobre todo a partir del año 2007 y del conflicto con el campo, la idea de que había que tensar las oposiciones y de forzar el sistema democrático a un punto en que podía llegar a desnaturalizarlo. Eso necesariamente ponía a la actividad política en dos campos irreconciliables, y eso fue lo que sucedió en la práctica. Me parece que el responsable de la grieta fue el kirchnerismo, y en ese sentido, bienvenida sea, porque yo me siento que la gente que está haciendo política desde el kirchnerismo está forzando el sistema a un punto en el cual el sistema democrático, que es el que todos convinimos en adoptar para la Argentina a partir del año 83, es el que tiene que ser, digamos, ¿no? Entonces, si vos tenés una idea opuesta a eso, efectivamente hay una grieta que nos separa. Después, lo que yo decía en otra nota es que el problema de la grieta es que cuando vos te sentís en un lado de la grieta, parece que todo es más fácil, que no tenés que pensar cada una de las cosas, que te basta con identificarte de un lado e identificar al otro como parte del enemigo, y eso empobrece mucho la discusión y empioja muchísimo la forma de razonar. Gustavo, la última pregunta se la hacemos absolutamente a todos nuestros entrevistados porque el programa se llama La Inquietud y el nombre es un juego de palabras. ¿Qué inquieta a Gustavo Noriega? ¿Qué me inquieta? Envejecer y morir. No soy muy original. Es lo que le inquieta a la humanidad, de que se dio cuenta de que la vida era breve. El resto, comparado con eso, me adapto a todo. Tengo una existencia bastante feliz, tengo familia, tengo trabajo, converso con gente interesante como vos. Soy una persona muy agradecida de la vida. El único problema que tengo es que esto se termina, como esta charla. Gustavo, te agradecemos muchísimo el tiempo que te has tomado para charlar con nosotros y con nuestra audiencia y te mandamos un fuerte, fuerte abrazo. Abrazo para vos y para toda la gente que escucha. Gracias. Lo teníamos a Gustavo Noriega aquí en La Inquietud por CNN Radio Rosario. Esto fue La Inquietud con Garrett Edwards. Síguenos en redes sociales y en www.edwards.com.ar.